Hola amigos de YouTube, esto es Aprende con LegoCard. El día de hoy vamos a ver operaciones fundamentales aritméticas de la videoclase 4. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a ver la adición. ¿Qué es la adición? La adición es una operación en la que se agrega una cantidad a otra. Este vendría a ser la forma general de una suma, donde el S1 y S2 son los sumandos y el S vendría a ser la suma. Un ejemplo, la típica suma 1 más 1, 2. Los dos unos vendrán a ser los sumandos y el 2 la suma. Ahora, las propiedades de la suma. Toda operación matemática tiene sus propiedades. Pero, por ejemplo, en la sustracción y la división no vamos a ver propiedades, ya que es lo mismo que la adición y la multiplicación, solo que es inverso. Por ejemplo, una sustracción es una suma de un número positivo con un número negativo. Y la división es la multiplicación de un número normal por un número fraccionario. Bueno, vamos a continuar. Propiedades de la suma. Propiedad conmutativa. No importa el orden de los sumandos, la suma siempre es la misma. O sea, tenemos estos factores A y B. La suma A más B es igual a la suma B más A. Aquí tenemos a Tilín, que nos dice: el orden de los sumandos no altera la suma. Sigamos con la propiedad asociativa. Cuando se suman 3 o más sumandos, el modo de agrupar no afecta a la suma. Por ejemplo, si tenemos el A más B más 6, que vamos a sumar esos tres números, da igual si sumamos primero A más B y luego C, o si sumamos primero B más C y luego A. Da lo mismo, va a salir siempre el mismo resultado. Propiedad del elemento neutro. La suma de un número con su elemento neutro, en este caso 0, te dará el mismo número. O sea, aquí el elemento neutro de la suma es el 0. Y por último, la propiedad del elemento inverso. La suma de un número con su inverso es el elemento neutro, 0. Entonces sería A más menos A es igual a 0. Este menos A vendría a ser el elemento inverso del número. Ahora vamos a ver la adición en otro sistema de numeración. Como vimos teoría de numeración, ahí les dejo el enlace en las tarjetitas para que lo puedan ver. La adición de otro sistema de numeración. Primero tenemos un ejemplo. Vamos a empezar esto con ejemplos. Tenemos la suma 4, 3, 2 en base 5, más 4, 5, 4 en base 5, más 3, 4, 2 en base 5. Y aparte vamos a hacer la suma de 1, 5, 3, 2 en base 7 y 2, 4, 5, 3 en base 7. Vamos a empezar con la primera. La primera suma vamos a sumar como una suma normal. Como sumamos 2 más 4 más 2, sumamos 8. Pero si nos damos cuenta, 8 es mayor que la base, que vendrá a ser 5. Entonces ese 8 tenemos que pasarlo a base 5. Y pasando a la base 5 nos sale 1, 3 en base 5. Entonces colocamos aquí el 3 y el 1 lo llevamos. Igual que una suma. Ahora siguiente, sumamos el 1 que llevamos más el 3 más el 5 más el 4. Eso nos da 13 en base 10. Esto tenemos que pasarlo a la base 5 y quedaría 2, 3 en base 5. Ponemos el 3 ahí y ese 2 lo llevamos. Ahora igual, 2 más 4 más 2 más 3 es igual a 11. Lo pasamos a base 5, nos sale 2, 1 en base 5. Como ya no hay nada más que llevar, ya ponemos ahí 2, 1. Entonces, esta suma sería 2, 1, 3, 3 en base 5. Ahora el siguiente nos dice 1, 5, 3, 2 en base 7 más 2, 4, 5, 3 en base 7. Si sumamos aquí 3 más 2, nos damos cuenta que sale 5 y el 5 es menor que la base. Entonces ahí no había problema, ponemos normal 5. En el siguiente tenemos 3 más 5 es 8. Ese 8 sí es mayor que la base, entonces lo tenemos que pasar a base 7. Si nos pasamos a base 7, nos quedaría 8, 1, 1 en base 7. Luego, entonces ponemos el 1 y llevamos 1. Luego sigue el 5, 4, 1 en base 7. Si nos damos cuenta, la suma sería 1 más 5 más 4, que es igual a 10. Y eso, como es mayor que la base, lo tenemos que pasar a base 7. Y eso sería 1, 3 en base 7. Ese 3 lo pasamos y el 1 pasa a sumar. Y por último nos queda 1 más 1 más 2, que eso es 4. Y ese 4 ya se queda ahí porque es menor que la base. Entonces quedaría 4, 3, 1, 5 en base 7. Ahora vamos a ver unas sumas notables. Son sumas que se usan en casi toda la aritmética. Que son sumas que su mismo nombre lo dice, que sobresalen, son notables.
Primero vamos a ver la suma de los n primeros números naturales. Por ejemplo, si n vale 5, vamos a ver la suma de los 5 primeros números naturales. Si n vale 900, vamos a ver los 900 primeros números naturales. Entonces la forma general sería 1 más 2 más 3 más 4, así sucesivamente hasta n. Esto es igual a n por n más 1 sobre 2. Esto se dio cuenta el gran matemático Friedrich Gauss, ya que en una ocasión su profesor le mandó a sumar de castigo a todos en su aula la suma de los 1 a 100. Y Gauss se dio cuenta que este 1 que está aquí más este n que está aquí, eso es igual a 2 más el anterior que sería n menos 1. Eso es igual a 3 más el anterior de n menos 1 que sería n menos 2. Si damos cuenta la suma de esos dos opuestos nos da el mismo número, el mismo resultado. Y como se suman dos veces, se divide entre 2. Luego vamos a ver la suma de los n primeros números naturales pares. La suma de los n primeros naturales pares es 2 más 4 más 6 más 8, así sucesivamente hasta 2n, para que sea la forma general de impar, de un número par. Y eso es igual a n por n más 1. Si se dan cuenta es muy parecido a esta suma. ¿Y por qué sale? A esta primera suma lo multiplicas por 2. Si esto lo multiplicas por 2, este 1 por 2 nos da 2. El 2 por 2 te da 4. El 3 por 2 te da 6. El 4 por 8 te da 8. El 4 por 2 te da 8. Así sucesivamente hasta el n por 2 que te da 2n. Entonces la suma de todo esto nos quedaría n por n más 1 sobre 2 multiplicado por 2. Eso es n por n más 1. Luego seguimos con la suma de los n primeros números naturales. Para hacer esta suma lo que vamos a hacer es restarle a cada uno de estos términos menos 1. Restarle 1. Entonces 2 menos 1, 1. 4 menos 1, 3. 6 menos 1, 5. 8 menos 1, 7. Si nos damos cuenta ya vemos números impares. Hasta el último que nos queda 2n menos 1. Si restamos de cada uno menos 1, menos 1, menos 1, como decimos la primera son n números. Entonces a este n por n menos 1 sería n al cuadrado más n. Si le restamos n solo nos queda n al cuadrado. Y de ahí sale la fórmula de la suma de los n primeros números impares. Luego la suma de los n primeros números naturales elevados al cuadrado. Tenemos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, así sucesivamente hasta n al cuadrado. Esta suma es igual a n por n más 1 por 2n más 1, eso dividido entre 6. Ahora vamos a ver la quinta suma notable. Suma de los n primeros números naturales elevados al cubo. Si tenemos un 1 elevado al cubo, más 2 elevado al cubo, más 3 elevado al cubo, así sucesivamente hasta n elevado al cubo, esto es igual a la primera fórmula que sería n por n más 1, pero esa fórmula elevado al cuadrado. Entonces sería 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, así sucesivamente hasta n por n más 1 sobre 2, hasta n al cubo es igual a n por n más 1 sobre 2 elevado al cuadrado. Y por último vamos a ver la suma de los n primeros números triangulares. Los números triangulares son aquellos números tal que esa cantidad puede formar un triángulo. De ahí viene el nombre, números triangulares. ¿Y cuáles son esos números? La forma general es así. 1 por 2 sobre 2. El número 1 es un número triangular. Luego 2 por 3 sobre 2. El número 3 también es un número triangular. Luego sigue 3 por 4 sobre 2. También sería un número triangular, que sería 6. Y luego 4 por 5 sobre 2, que es 10. Luego 5 por 6 sobre 2, que es 15. El 6 por 7 sobre 2, que es 21. Así sucesivamente. Entonces, usando la forma general, sería sucesivamente hasta n por n más 1 dividido entre 2. Esto es igual a n por n más 1 por n más 2 dividido entre 3. Ahora vamos a pasar con la sustracción. ¿Qué es la sustracción? La sustracción es una operación en la que se disminuye una cantidad de otra. Por ejemplo, tenemos este m menos s es igual a d, donde m vendrá disminuyendo, el s la sustrayendo y la d es la diferencia. Esto es como si fuera un m, un a, más un menos b, que es lo mismo. Es como decir a menos b, que es igual a, como si un a menos b sería igual a más menos b. Entonces de ahí decimos de que esta fórmula es parecida a la otra, a la suma. Entonces
aquí vamos a ver una propiedad. La suma de los términos de una sustracción es 2 veces el minuendo. O sea, la suma de los términos m más s más d, el minuendo más el sustraendo más la diferencia, es 2 veces el minuendo. Acá tenemos otra vez a tilín, que nos dice, aquí nos va a demostrar la fórmula. Si el minuendo menos el sustraendo es igual a la diferencia, el sustraendo puede pasar a sumar. Entonces el minuendo sería igual a sustraendo más la diferencia. Entonces si tenemos este minuendo más sustraendo más diferencia que nos piden un problema, este es sustraendo y este de diferencia es igual a minuendo. De ahí nos sale que minuendo más sustraendo más la diferencia es igual a 2 veces el minuendo. Ahora vamos a ver el complemento aritmético. ¿Qué es el complemento aritmético? Es lo que le falta a un número para llegar a las siguientes potencias de su base. Por ejemplo, sea el número a, b, c, así sucesivamente hasta y, z en base n, siendo ese número de k cifras, el complemento aritmético de ese número es igual a n elevado a la k, o sea la base elevado a la cantidad de cifras, menos el mismo número en base n. Por ejemplo, tenemos el complemento aritmético de 8362 el complemento aritmético de 8362. Esto es igual a la base, que sería base 10 elevado a la cantidad de cifras, 4, o sea sería 10 elevado a 4. Eso es igual a 10.000. Entonces sería 10.000 menos el número, que sería 8.362, es igual a 1.638. Ese vendría a ser su complemento aritmético. Otro ejemplo sería 5321 en base 6. Ese es su complemento aritmético. Ese número es 6 a la cuarta menos 5321. Pero ese 6 a la cuarta es igual 10000 en base 6 menos 5321 en base 6. Eso es igual a 345 en base 6. Esto me da su complemento aritmético. Ahora, tenemos otra forma para sacar eso, que la llamamos método práctico. Para hallar ese método práctico, lo que vamos a hacer es, aquí, a estos números le vamos a colocar encima a la primera cifra, a la cifra del primer orden, le vamos a poner un 6. Y las demás cifras vamos a poner un 5. Arriba, encimita, para no olvidarnos. Entonces, a partir de esto vamos a dividir de forma vertical. Por ejemplo, este 6 menos 1 nos queda 5. El 5 menos 2 nos queda 4. El 5 menos 3 nos queda 3. Y el 5 menos 5 nos queda 0. Entonces nos queda 3, 4, 5 en base 6. Ahora vamos a ver la multiplicación. La multiplicación resulta de sumar varias veces un mismo número. Por ejemplo, tenemos esto: m más m más m más m. Así sucesivamente hasta m. Siendo esto de m minúscula veces. Esto es igual a decir a m por m minúscula, que es igual a p. Y ahora, ¿qué es m? ¿Y qué es m minúscula? ¿Y qué es p? Ahorita lo vamos a ver. M vendría a ser el minuendo de una multiplicación. M minúscula, el multiplicador, perdón, M mayúscula vendría a ser el multiplicando, M minúscula, el multiplicador, y el P vendría a ser el producto. Y si no es un problema, te dicen los factores de la multiplicación, sean el multiplicador y el multiplicador. Ahora vamos a ver las propiedades de la multiplicación. Propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa nos dice: el orden de los factores multiplicativos no altera el producto. El m por m es igual a el multiplicando por multiplicador es igual al multiplicador por el multiplicando. Es parecido a la primera que vimos, a la propiedad conmutativa, pero de la suma. El a más b es igual a b más a. Y aquí otra vez tenemos a tilín, que dice: el orden de los factores no altera el producto. Propiedad asociativa nos dice: cuando se agrupan 3 o más factores, no importa el modo de como agrupes la multiplicación, siempre va a salir el mismo resultado. Igual que la propiedad asociativa de la suma. El a por b multiplicado por b por c. No importa si primero multiplicas el b por c o si primero multiplicas el a por b, te va a salir el mismo resultado. Propiedad distributiva nos dice: el producto de un número por una suma, o también puede ser resta, es igual a la suma o resta de los productos del número por cada sumando. Si tenemos un a por una suma que es b más c, este a pasa a multiplicar a ambos. Entonces será ab más ac, o si está restando, ab menos ac. Y por último, la propiedad de elemento neutro. El número multiplicado por su elemento neutro, en este caso vendría a ser 1, es igual al mismo número.
Entonces el A por 1 es igual a A. El elemento neutro es aquel elemento, aquel número, aquel elemento que operado con un tal número operado con ese elemento neutro te va a dar el mismo número. Si nos damos cuenta de la suma sería el 0, porque si fuera un número más 0 te va a dar el mismo número. Y si lo hacemos en la multiplicación, sería un número multiplicado por 1 te va a dar el mismo número. Y por último vamos a ver el elemento inverso. Un número multiplicado por su inverso es igual a su elemento neutro, a su elemento inverso. Entonces sería A por 1 sobre A es igual a 1. A este 1 sobre A se le dice recíproco del número. También es otro nombre con el que se conoce. Entonces sería A por 1 sobre A es igual a 1. Ahora vamos a ver también algo que vemos mucho, productos parciales. Los productos parciales vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos esta multiplicación. 453 por 345. Vamos a multiplicar primero 5 por 453 como multiplicamos normalmente, que es 2265. Luego el 4 por 453, que es 1812. Y el 3 por 453, que es 1359. Lo sumamos como normalmente hacemos la multiplicación y nos sale 156.285. Eso vendría a ser la multiplicación de esos números. Entonces, ¿cuáles son los productos parciales? Estos que están aquí, los señalados son los productos parciales de la multiplicación. Y ahora, algo que pide también bastante es la suma de productos parciales. Si bien podemos sumar normal como una suma, que sería 2265 más 1812 más 1359 es igual a 1496. Pero esa forma no vamos a usar porque es muy larga, así que váyase. La suma de productos parciales se puede llevar de otra forma. La suma de cifras multiplicando por la suma de cifras del multiplicador. Entonces para este ejemplo tenemos 453 por 3 más 4 más 5, que será 453 por 12. ¿Hasta cuánto es igual? A 5436. Y nos damos cuenta que es lo mismo. Así que ahí estamos demostrando que cumple. Ahora por último vamos a ver la división. ¿Qué es la división? La división consiste en dividir, vale la redundancia, una cantidad entre otra. Puede ser de dos formas. División exacta, donde tenemos el D mayúscula sobre D minúscula es igual a Q. Y la división inexacta, en esta se cumple que el D es igual a D por Q. Y la división inexacta, donde tenemos que el D dividido entre el D te da Q, R. Y aquí se cumple que D es igual a D por Q más R. Ahora, ¿qué son esas letras? Aquí lo vemos. El D mayúscula se le llama dividendo. El D minúscula se llama divisor. La Q se le llama el cociente y la R se llama residuo. Entonces aquí vemos que el dividendo es igual al divisor por el cociente. Y en la otra fórmula vemos que el dividendo es igual al divisor por el cociente más residuo. Y por último, a su vez, la división inexacta se puede dividir en dos. División inexacta por defecto, donde el dividendo sobre el divisor es igual al residuo por defecto. El dividendo sobre el divisor es igual al cociente por... El dividendo es igual al divisor por cociente por defecto más residuo por defecto. O sea, la forma general de una división inexacta. Pero también podemos ver la división inexacta por exceso, que sería el dividendo, divisor, el residuo por exceso y el cociente por exceso. En este caso, como se pasa, la fórmula sería el dividendo es igual al divisor por el cociente por exceso menos el residuo por exceso. Donde el Q es cociente por defecto, el Q es cociente por exceso, el R es residuo por defecto y el R es residuo por exceso. El residuo por defecto va a sumar, ya que su mismo nombre dice defecto, lo que falta. Y el exceso, también su mismo nombre lo dice, se resta porque sobra. Propiedades. El RD más el residuo por defecto más el residuo por exceso es igual al divisor. El cociente por defecto sumado con 1 es igual al cociente por exceso. Y el residuo siempre es mayor que 1, pero menor que el divisor. Y ahora, una observación que no va a hacer recordar tilín. Que no va a hacer recordar. El residuo por exceso nunca es negativo. No es un número negativo o nada. Solo es un número que se le resta. Se le resta
a esa multiplicación. Espero que les haya gustado el video. Apoyen con esos likes poderosos para más. Hasta una próxima ocasión. Adiós.